En la Edad Antigua, el hombre estaba solo, hasta que descubrió el fuego y la luz que éste arroja. Hace 500.000 años, alguien insufló vida a la primera hoguera del hombre y, desde entonces, el fuego ha unido a nuestra especie tanto como el lenguaje y la escritura. Nuestra vida en comunidad, y por ende, la política de nuestro mundo, es solo un puñado de ceniza que desciende de quienes encadenaron el poder de las llamas. Pero aunque el fuego nos diese poder contra un mundo inclemente, la historia que hemos construido se basa en robarnos ese poder. El legado de nuestros ancestros está marcado por la obsesión de regir el mundo, de establecer ciclos de dominancia y control basados en dinastías de sangre o ideas. El poder no debe cambiar de manos. El mundo no debe cambiar de forma. Pero en hogueras lejanas, en las difusas estrellas de mundos distantes, la luz y el fuego no unieron a la especie humana. En otros mundos, el fuego y la luz separaron a los hombres y les marcaron bajo su yugo, el yugo de un poder que no se pide, sino que se arrebata. Bienvenidos sin luz. Hoy nos adentramos en las tierras intermedias y en mundos de luz y ceniza para explorar la política en Elden Ring. La obra maestra del estudio From Software, que he disfrutado como un niño pequeño, está totalmente centrada en la política y, ojo, me hago cargo de que esta idea te puede resultar desagradable a primera vista, así que deja que te haga una promesa. Después de ver este vídeo, te garantizo que no volverás a pensar en política y videojuegos de la misma forma. Soy Jorge, un periodista que explica política desde cero en YouTube, y esto es Aprende Política Con, la sección donde aprendemos política con lo que nos hace humanos. Hay pocas cosas que te hagan más humano que contrastar las fuentes de la información que consumes, que para algo las pongo siempre en la descripción del vídeo. No sé, imagínate que es la descripción de un ítem y te da una nueva perspectiva del lore del mundo real. Coge asiento en el lugar de gracia y prepárate para aprender sufriendo, aunque sea un poco. Estás en Es Política, donde aprender política es aprender a defenderte. La introducción al mundo de Elden Ring es críptica, y eso es normal. Viene con la firma de la casa de Hideaki Miyazaki, pero al mismo tiempo es la primera impresión más clarificadora de todos los Souls y su progenie. Elden Ring nos presenta un mundo llamado las Tierras Intermedias. En ese mundo, una runa ha sido robada, se ha roto el círculo de Elden, una reina ha desaparecido y sus hijos semidioses han cubierto la tierra de guerra para tratar de alzarse con el poder, dejando al mundo en ruinas y sin un claro ganador. Nosotros somos un sin luz, un ser al que algo llamado la voluntad mayor ha traído de vuelta a este mundo y que, ya de paso, nos encomienda que nos convirtamos en su nuevo gobernante. Esta introducción difícilmente podría ser más política. Elden Ring ni siquiera nos ha dejado caminar por primera vez y ya nos está exigiendo que limpiemos los restos de una guerra civil entre príncipes y unifiquemos un mundo destrozado. De la guerra civil no voy a hablar en este vídeo porque ya lo hice en este otro vídeo sobre la serie de animación Arcane, pero aquí es diferente. Donde Arcane hablaba de una guerra entre dos ciudades, Elden Ring habla de una guerra civil en una línea sucesoria monárquica, y eso es muy interesante. Aún no lo sabemos, porque no todos se mencionan, pero la propia introducción nos presenta a cada uno de los príncipes contendientes. A lo largo del juego conoceremos a algunos de ellos de forma forzosa y a otros de manera fortuita, pero lo importante es que, sea a base de sangre o de suerte, estos príncipes nos mostrarán que, más allá de una guerra por el trono, muchos de ellos luchan por establecer su propio orden en el mundo. Y no hablo de un orden legal, sino de un orden divino, de ser los emisarios de los distintos dioses que pueblan este universo. Tenemos que limpiar los restos de una guerra civil, tenemos que unificar una tierra bajo nuestro mandato, tenemos que acabar o quién sabe si aliarnos con alguno de los hijos de la reina Marika y tenemos que elegir qué clase de orden queremos para las tierras intermedias y, lo más importante, tenemos a una persona interesada en la política de un videojuego. Ese eres tú. Pero espera. Ahora que lo estoy pensando, ¿cuándo fue la última vez que a alguien le interesó la política en un producto cultural?
Dudo que a estas alturas no lo sepas, pero por si acaso. George R.R. Martin, autor de la saga Canción de Fuego y Hielo, ha participado en el desarrollo del folclore de Elden Ring. No se sabe hasta qué punto, pero a poco que conozcamos un poco de Juego de Tronos, la historia de Elden Ring empieza a coger ciertos paralelismos. Para hacer Canción de Fuego y Hielo, Martin se inspiró en un conflicto histórico llamado la Guerra de las Dos Rosas, una guerra dinástica en la Inglaterra de 1377 que comenzó al morir el rey Eduardo III. Lo que pasó durante la guerra no es tan importante como lo que supuso el fin de la guerra, el principio del fin de la influencia inglesa en Europa y de la propia Edad Media en Inglaterra. Supuso el fin de un ciclo. Aquí es donde no solo Elden Ring, sino toda la saga Dark Souls empieza a resonar con fuerza. Nosotros llegamos a las tierras intermedias en medio de un periodo de paz forzosa, porque la guerra ha sido tan cruenta que los propios príncipes ya no tienen fuerza para pelear entre sí, y el mundo se ha quedado congelado y en ruinas. Y sí, por supuesto, Martin podría haber aportado las bases políticas de una lucha entre reyes, pero la idea de un mundo estático y atrapado en un bucle político pertenece totalmente a From Software desde hace más de 10 años. Dark Souls ha trabajado desde sus inicios con la idea de los ciclos políticos del poder. Todos los mundos de la saga están encerrados en un bucle debido a las decisiones de los grandes poderes que los dirigen. En el primer Dark Souls nos encontramos en Lordran, una tierra donde sus dioses quieren perpetuar la Edad del Fuego para mantenerse en el poder, pero al mismo tiempo su influencia se ha reducido mucho, por lo que Lordran está paralizado en un vacío de poder. En Dark Souls 2, muchos años después, nos lanzan a Drangleic, un reino completamente destrozado y deshabitado debido a una gran guerra contra la raza de los gigantes. De nuevo, este universo se encuentra en periodo de estasis. Las grandes batallas ocurrieron tiempo atrás y el mundo se quedó congelado, excepto en la parte del molino de tierra que conecta con un puto volcán. Eso no se quedó congelado, lo que se quedó congelado fue el proceso de pensamiento de la gente que hacía el diseño de niveles. Y en Dark Souls 3 viajamos hasta la tierra de Lothric, donde debemos obtener las almas de los Señores de la Ceniza, unos poderosos caballeros que se niegan a vincularse a la primera llama, el poder principal de toda la saga Dark Souls. Y de nuevo, debido a la negativa de estos señores, el mundo se encuentra paralizado. La idea de que un mundo o de que una sociedad se quede atrapada en un ciclo siempre es súper interesante porque en su fondo plantea preguntas muy potentes a nivel político. ¿De verdad es un mundo que haya que cambiar? ¿No sería mejor dejarlo tal y como está? ¿Lo que sea que construyamos a continuación será mejor que lo que tenemos en este momento? Las personas con renombre en la historia humana que convirtieron estas preguntas en verbos se pueden calificar de héroes, revolucionarios o terroristas en función de si lograron o no sus objetivos. Y Elden Ring explota esta noción arrojándonos a las tierras intermedias y exigiéndonos, de nuevo, que hagamos que el mundo vuelva a girar. Pero para hacerlo, y al igual que en el mundo real, necesitamos dos cosas: poder para cambiarlo y perspectiva para elegir hacia dónde dirigirlo. Si hablamos del poder en Elden Ring, este resulta un tema relativamente complejo y además ligado absolutamente a la perspectiva. Si el poder político se entiende como el grado de influencia que los agentes individuales y colectivos tienen en los conflictos de una sociedad, de eso tenemos un poco en este videojuego. El primer gran poder que se nos presenta en las tierras intermedias es algo llamado la Voluntad Mayor, una especie de fuerza divina en abstracto que utiliza como emisarios a quienes considera dignos. Para conseguir sus objetivos, la Voluntad Mayor se comunica a través de los dos dedos, unas criaturas que comunican los mensajes de esta fuerza divina, y las lectoras de los dedos, unas ancianas que traducen los mensajes de los dedos para los sin luz, a quienes las ancianas guían explicando cuál es la orden de la Voluntad Mayor. En un principio, la mayoría de personajes que conocemos parecen acatar este mandato y la fuerza de la Voluntad Mayor sin cuestionárselo dos veces. De hecho, nuestro lugar de reunión, la Tabla Redonda, está lleno de sin luz como nosotros que han llegado ahí siguiendo la estela de la gracia perdida. Por lo tanto, hablamos de una fuerza religiosa con enormes implicaciones políticas en las tierras intermedias, puesto que ha creado el Orden Dorado, que es precisamente la base política y material del mundo que aún conserva la hegemonía. Sin embargo, a poco que avancemos en la historia, empezaremos a ver que hay unos cuantos personajes algo molestos con la Voluntad Mayor, desde otros sin luz como nosotros, a quienes la gracia ha abandonado por razones desconocidas, hasta algunos semidioses en sí mismos que han optado por abandonar el Orden Dorado por razones
religiones muy diferentes, aunque todas con un punto en común, donde algunos encuentran la salvación en la voluntad mayor, otros solo ven un sistema dogmático que les oprime y les arrebata la capacidad de elegir su propio destino. No creo que haga falta explicar que esto también ocurre en la vida real, ¿no? Lo curioso es que a medida que avancemos, y de nuevo sin spoilers, descubriremos que la voluntad mayor no es la única gran fuerza divina del mundo de Elden Ring. Solo es la que tiene la hegemonía en el presente, por muy debilitada que se encuentre, pero a la vez que domina el sistema de poder, hay otras fuerzas divinas igual o incluso más antiguas que todavía cuentan con adeptos y creyentes entre sus filas. Y esto le da una capa de profundidad política secundaria a Elden Ring, porque su historia ya no se limita a las consecuencias de un conflicto dinástico, sino que el trasfondo de ese conflicto es una guerra por la hegemonía de un poder mayor. La guerra va de quien lleva la corona, eso es cierto, pero también de a qué dios rendirá cuentas el próximo señor o señora de Elden. Esos son los poderes externos. ¿Qué poder tenemos nosotros? Bueno, hablar de nuestro poder en Elden Ring es bastante sencillo. Acumulamos poder a través de las runas, que conseguimos derrotando a nuestros enemigos. En último término, esto no pasa de ser una moneda para aumentar nuestros atributos de fuerza, vigor e incluso destreza, aunque este último no se lo cuentes a tus amigos. Y con razón, joder, con razón no se lo cuento. Pero si lo llevamos a la noción de que estamos tratando de cambiar el mundo, ese poder pasa a ser un profundo poder de coacción, de utilizar la fuerza para acabar con los diversos obstáculos de nuestro camino que, a su vez, son los principales muros que mantienen al mundo en un bucle. Al igual que en el mundo real, necesitas reunir fuerzas para cambiar la situación política de lo que te rodea. No puedes hacerlo de cero. Tu fuerza puede ser tu carisma, tu inteligencia puede ser tu estrategia política, y tu destreza puede ser la razón por la que nadie te quiere tal y como eres. Es que es normal, joder, es que es normal que no te quieran. Ahora, nos queda el tema de la perspectiva, de saber por qué razones queremos que el mundo cambie hacia una determinada dirección, y tengo que decir que aquí, sencillamente, Miyazaki ha vuelto a superarse. A nivel de tomar perspectiva sobre el mundo, el hecho de ser un juego de mundo abierto no podría haberle sentado mejor a Elden Ring. El simple hecho de poder acceder desde el principio a un montón de zonas tremendamente diferenciadas y de conocer a decenas de personajes que, por casi primera vez en la saga, arrojan diálogos llenos de riqueza histórica, ayuda muchísimo a comprender el trasfondo del mundo. De la misma forma, Elden Ring nos regala perspectiva política a través de su narrativa fragmentada, en la arquitectura de sus escenarios y en la descripción de las armas, armaduras e ítems que encontramos explorando el mundo. Este es un testigo que hereda directamente desde Dark Souls, con la diferencia de que las tierras intermedias son inmensas y por lo tanto su lore es infinitamente más grande. Incluso el simple hecho de poder compartir espacio con otros sin luz en la mesa redonda nos arroja mucha perspectiva al respecto de nuestras acciones, no solo porque estos personajes también tienen sus propias ambiciones y deseos para con las tierras intermedias, sino porque, como en la política del mundo real, casi todos ellos, y al igual que nosotros, están tratando de buscar su propia respuesta para arreglar lo que consideran los errores del mundo. Pero quiero volver un paso atrás para enfatizar el tema del mundo abierto en relación a la perspectiva, porque pese a que conocemos a muchos de estos personajes de forma forzosa, es decir, el juego lo incluye dentro del avance en la misión principal, cuando cogemos perspectiva es cuando exploramos nuevas tierras y tomamos la decisión de conocer al otro, a un extraño. Conocer a personajes en los videojuegos de la saga Dark Souls es un deporte de riesgo, por ponerlo de forma suave. Aquí todo el mundo tiene su propia agenda y saludar a un desconocido implica las mismas posibilidades para que 1. Se vuelva nuestro mejor amigo imaginario durante el resto de nuestras vidas, 2. Sea un psicópata que nos persiga a través del espacio-tiempo y con el que desarrollemos cierto síndrome de Estocolmo en una relación sádica. Sin embargo, la extrañeza es magnética y en un mundo tan devastado y lleno de muerte, la idea de poder hablar con otro ser inteligente sin tener que desenvainar el arma nos atrae como polillas hacia la luz. Y la cuestión está en que, donde en otros juegos de Dark Souls teníamos que esperar a llegar hasta cierto lugar para poder conocer a según qué personajes, aquí podemos hacerlo literalmente desde el principio si lo queremos, porque el mundo es abierto. Y eso significa que nuestra perspectiva política puede cambiar enormemente en función de a quién conozcamos primero, de cómo sea nuestra experiencia con esa persona y, desde luego, de la propia suerte. Oye, ¿y si el propio Elden Ring es el final de un ciclo?
Quiero decir, no sé a ti, pero a mí me cuesta imaginar si habrá un siguiente gran Elden Ring que haga que Elden Ring parezca Dark Souls 1. Me he topado con un juego tan inmenso, tan rico, tan lleno de vida y momentos memorables, tan absolutamente único en su especie que me cuesta imaginar si algo viene después. Todos los amigos de mi entorno que son fans de la saga han coincidido conmigo en que Elden Ring es mucho más de lo que jamás nos atrevimos a imaginar que podía ser. Pero es probable que se quede ahí. Es probable que el ciclo termine con este videojuego y que From Software decida dedicarse a mundos muy diferentes, así que deja que te replantee la pregunta. Si pudieses quedarte con una sola cosa de Elden Ring y de Dark Souls, ¿con qué sería? Porque si yo tuviese que responder a esa pregunta, te diría que me quedo con la política de Elden Ring y Dark Souls, pero de nuevo, tal vez no con la política que imaginas. Has confiado en mí hasta este punto, así que confía en mí por última vez. Después de pasar por todos los Souls, tengo claro que Miyazaki y From Software han puesto un gran interés en que el jugador entienda lo que supone vivir en un ciclo de poder opresivo. Y sí, tengo claro que aquí me puedes decir: pero Jorge, la única razón por la que yo he entendido algo de estas historias es porque me he visto los vídeos del lore. Si fuese por las facilidades que Miyazaki pone, pensaría que las tortugas son perros. La narrativa fragmentada no ayuda a entender este mundo. Vale, a ver cómo digo esto de forma sencilla. Por si mi opinión sirve de algo, la idea de la narrativa fragmentada es una de las cosas más hermosas a nivel de comunidad que nos ha podido regalar From Software. Y lo siento, señora o caballero, de esta tortuga no me bajo. Mira, la cantidad de contenido, teorías, interpretaciones y posibilidades que nos deja la lectura del lore de toda la saga Dark Souls es inmensa. La cosa está en que somos parte de una generación acostumbrada al consumo inmediato de información y eso hace que a veces infravaloremos el valor de la información sin darnos cuenta. Párate a pensarlo 2 veces. Para que todo ese contenido se haya generado, para que tú hayas podido enterarte de las lógicas de los mundos desde Lordran hasta las tierras intermedias, se han necesitado a centenas de personas a lo largo y ancho del mundo, recopilando, compartiendo y ordenando información críptica recogida de descripciones que podían ser o totalmente irrelevantes o que en su defecto podían arrojar una visión que no se contemplaba hasta el momento. Dark Souls es, con diferencia, una saga que ha creado una enorme comunidad a su alrededor, fomentando activamente la pedagogía política, y eso tiene un valor enorme. En la mayoría de los vídeos de lore puedes encontrar a centenas de usuarios debatiendo y no insultándose los unos a los otros sobre las implicaciones políticas de la historia de los juegos y de sus personajes. Dios quiera que llegue el día en que aprendamos a hacer esto hablando de la política del mundo real. Y esto, a su vez, no sería posible si no fuese porque centenas de personas a lo largo y ancho del mundo han compartido información a través de foros y se han ayudado los unos a los otros para solidificar los relatos que luego la mayoría de la gente vemos para aclarar cuestiones de lore. Pero lo importante aquí es que todo el mundo, desde el que busca información a quien hace el vídeo para que otros lo vean, sin importar si crea o consume la información, aprende historias, acontecimientos y, lo más importante, aprenden las razones para que ciertos cambios se produzcan desde múltiples perspectivas con las que pueden estar o no de acuerdo. Es una comunidad que nace desde el aprendizaje, pero lo importante es que el propio aprendizaje ha creado una comunidad. Y ojo, es posible que no estés de acuerdo con el valor que la comunidad de Dark Souls tiene para mí, pero ten en cuenta que, como divulgador político, este hecho tan sumamente simple es sencillamente milagroso. Últimamente estoy pasando por una etapa algo jodida con este canal. Siento que los números no terminan de funcionar del todo y que una parte de mi público ya no le interesa tanto mi contenido, y eso es algo que me deja bastante triste. Y en cambio, cuando me topo con estos juegos y con la comunidad, recuerdo que la gente puede agruparse incluso en los momentos y en los lugares más inhóspitos para aprender política, lo quieran o no. Elden Ring ha llegado a millones de jugadores que potencialmente, y si le encuentran el interés suficiente, se sumarán a la tribu de los interesados en el mundo de Dark Souls. Gente que investigará por su cuenta, que creará vídeos al respecto o que debatirá con otros usuarios en los comentarios a través de memes o reflexiones sobre qué les ha aportado el juego a un nivel personal. Pero, lo quieran o no, sean o no conscientes de ello, aprenderán política por el camino, porque aunque el fin de un ciclo dependa de nosotros a nivel individual dentro del juego,
El camino de por qué el mundo cambia es igual para todos nosotros, y a veces lo recorremos juntos. I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath.